A las 6:30 de la mañana, Mateo Moreno ya estaba en el vestidor, preparando su equipaje para un viaje de negocios a Dubái. «Carmen, ¿esta gabardina la llevo en la mano o la meto en la maleta?», me preguntó, levantando la prenda de color caqui y girándose hacia mí, con la habitual y tierna sonrisa dibujada en la comisura de sus labios. Yo estaba sentada a la mesa del comedor, disfrutando lentamente del bol de avena que él se había levantado temprano para prepararme. Levanté la vista, mis ojos recorrieron el cuello impecablemente planchado de su camisa, sin una sola arruga, y se detuvieron en su rostro, atractivo y refinado. Le devolví la sonrisa. «Métela en la maleta, cariño. Allí es temporada de lluvias. La diferencia de temperatura entre el día y la noche es bastante grande». Él asintió, y con un movimiento diestro, dobló la gabardina y la colocó ordenadamente en la maleta plateada de 28 pulgadas. Sus movimientos siempre eran precisos, como si estuviera realizando un delicado experimento químico. Incluso el orden en que colocaba la ropa seguía una cierta lógica estética. Era el director de una reputada empresa de comercio exterior, un hombre elegante y cortés con un futuro prometedor. Todo el mundo decía que había tenido suerte al casarme con él. Y yo misma llegué a pensarlo. «Ven un momento, por favor». Cerró la maleta y me hizo un gesto con la mano. Dejé la cuchara y me acerqué. De la mochila que llevaba consigo, sacó una caja de color gris oscuro, exquisitamente empaquetada. La caja no tenía ningún logotipo de marca, solo una línea de texto artístico estampado en plata. «Aura Kalima». «¿Qué es esto, Mateo?», le pregunté. «Son saquitos antihumedad aromáticos, de una marca de nicho de Dubái, hechos con extractos puramente vegetales». Me entregó la caja. Se sentía pesada en mi mano. «De gran calidad. ¿No te quejabas últimamente de la humedad y de que el armario olía a cerrado? Se lo pedí especialmente a un amigo para ti. Ponlos en el fondo del armario del dormitorio principal. Purificarán el aire, evitarán el moho en tus vestidos de seda y además te ayudarán a dormir mejor». Su voz era muy suave, como una pluma que rozara delicadamente mi tímpano. Le miré. Su mirada era tan sincera como siempre, pero con un matiz apenas perceptible de interés y una cierta impaciencia. Sí, impaciencia. Como jefa del Departamento de Control de Calidad, CQC, de una famosa multinacional de cosmética durante casi 10 años, poseo un instinto casi absoluto para las microexpresiones y la lógica del comportamiento humano. Era impaciencia, el anhelo de que un resultado se produjera lo antes posible, pero hábilmente disimulado. Mi corazón sintió una punzada en ese instante, pero no mostré ninguna anomalía. Abrí la caja. Dentro había 6 bolsitas individuales, de un material similar a un tejido no tejido, que desprendían un aroma sutil y fresco, parecido al de las almendras amargas. «Qué olor más particular», comenté. «Exacto. Esa es su característica. No enmascara los olores con una fragancia fuerte, sino que descompone las moléculas de humedad y mal olor del aire». Tomó la caja de mis manos, entró personalmente en el dormitorio principal, abrió el armario y colocó la caja de saquitos en el rincón más profundo, donde cuelgo mis camisones de seda. Ese lugar quedaba justo enfrente de donde apoyo la cabeza en la almohada cada noche. «Recuérdalo bien. Déjalos ahí. No los saques, ¿eh? Lo comprobaré cuando vuelva», dijo en un tono medio en broma, medio en serio, golpeando suavemente la lisa superficie de la caja con la yema de los dedos. Asentí con una sonrisa. «Entendido, mi mayordomo particular». Lo acompañé hasta la puerta. Me dio un fuerte abrazo y depositó un beso en mi frente. «Cuídate mucho mientras no estoy. Llámame a cualquier hora si necesitas algo. Tranquilo. Buen viaje». La puerta se cerró tras él con un suave clic. En el recibidor aún flotaba su perfume de madera de cedro. Pero toda la casa fue engullida al instante por un silencio inmenso y pesado. Me quedé quieta en el sitio, con la mirada fija en la puerta entreabierta del dormitorio principal. La luz del sol que entraba por el ventanal del salón inundaba la casa de una calidez acogedora, pero sentí un escalofrío que me subía desde los pies, recorriendo mi espalda vértebra por vértebra. Me quité los zapatos y caminé descalza sobre el frío suelo de madera, paso a paso, hacia el dormitorio principal. En lo más profundo del armario, la caja gris oscuro yacía en silencio, como un mensajero sombrío, reflejando una luz tenue en la penumbra. Mi instinto profesional me decía que detrás de cualquier lógica demasiado perfecta pueden esconderse trampas mortales. Y el comportamiento de Mateo hoy había sido demasiado perfecto, atento hasta el más mínimo detalle. Pero había dejado escapar un atisbo de impaciencia. Cuando acepté la caja, su explicación era impecable.
pero su acción posterior, superflua. Después de colocar la caja, pasó rápidamente la manga de su jersey para limpiar la superficie que acababa de tocar. ¿Qué estaba limpiando? ¿Huellas dactilares? Y lo que es más importante, había percibido ese fugaz olor a almendras amargas. En mi campo profesional, ese olor suele apuntar a un tipo específico de compuesto químico. Un compuesto que, en ningún caso, debería estar presente en productos aromáticos de extractos vegetales puros. Lentamente, extendí la mano, pero no toqué la caja. Me di la vuelta y fui al despacho. De mi maletín de trabajo saqué un par de guantes de protección de nitrilo nuevos, de grado de laboratorio, y me los puse. Cogí también una bolsa de muestreo estéril y sellada. Mis movimientos eran tranquilos y expertos, como si estuviera procesando un lote de muestras de alto riesgo pendiente de análisis. Solo que, esta vez, el lugar de muestreo era mi propia casa. Con cuidado cogí la caja por una esquina y la metí entera en la bolsa de muestreo, cerrando el sello hermético. Pesaba mucho. Cada saquito interior tenía un peso considerable. A un ritmo normal de evaporación, medio mes sería tiempo suficiente para que las sustancias de su interior se difundieran por completo en el espacio cerrado del dormitorio principal. Coloqué la bolsa de muestreo en un maletín de mano térmico. Luego, abrí un cajón y saqué del fondo una carpeta. Era la póliza de un seguro de accidentes personales de alto valor que por su insistencia había renovado hacía medio año. Asegurada: Carmen Vega. Beneficiario: Mateo Moreno. Suma asegurada: 2 millones de euros. La indemnización total se pagaría en caso de muerte accidental o invalidez permanente. Mis dedos se deslizaron sobre la cifra de 2 millones. Aquel fino papel pesaba como una tonelada. Volví a guardar el documento en su sitio y cerré el cajón, como si nada hubiera pasado. Luego regresé al salón. Miré nuestra foto de boda en la pared. El hombre de la foto sonreía con ternura y refinamiento. El amor en sus ojos parecía desbordarse. Sobre el escritorio todavía estaba el ramo de rosas de champán que me había regalado la semana anterior. Los bordes de los pétalos ya ligeramente curvados. Todo parecía tan feliz y normal. Pero aquella caja gris silenciosa era como una grieta que aparecía de repente en un cuadro perfecto. Mi cerebro empezó a funcionar a toda velocidad, conectando cada detalle de los últimos meses. Empezó a llegar tarde a casa con frecuencia, con la excusa de proyectos laborales. A veces, traía un extraño olor a tabaco que no reconocía. Las finanzas de la casa seguían estando a mi cargo. Pero el mes pasado, con el pretexto de invertir en la empresa de un amigo, transfirió 300.000 euros de nuestra cuenta conjunta, y hasta ahora no había habido noticias de ese dinero. Pensándolo ahora, detrás de aquellas palabras tiernas y consideradas, ¿se escondía otro significado? Respiré hondo, obligándome a calmarme. Antes de tener un informe de análisis concluyente, todo eran conjeturas. Y en mi trabajo, lo peor es la especulación subjetiva. Necesitaba pruebas químicas concluyentes, irrefutables, que pudieran sentarlo en el banquillo de los acusados. Al día siguiente, lunes, me levanté a las 7 como de costumbre. Me maquillé ligeramente y me puse un traje de oficina impecable. La única diferencia fue que hoy no conduje, sino que pedí un BTC. En la mano llevaba el maletín térmico plateado que contenía la muestra. El maletín no era grande. Parecía un neceser de mujer normal y corriente. Al llegar a la empresa, fui directamente al departamento de CQC, situado en la zona más interna del edificio. Este era el corazón de toda la compañía. Y también mi reino. En el aire siempre flotaba una mezcla compleja de olores de diversas materias primas. Pero mi nariz, ya acostumbrada, los filtraba automáticamente, captando solo aquellos aromas anómalos que no deberían estar allí. «Buenos días, jefa», me saludó mi asistente, Ana, entregándome la lista de tareas de análisis del día. «Buenos días. Retrasa temporalmente las tareas del grupo A, tengo una muestra urgente que debo procesar personalmente. Hasta que yo salga. Que nadie entre en el laboratorio de análisis de precisión número 1». Mi tono era tranquilo, pero no admitía réplica. «Entendido, jefa». Aunque Ana sentía curiosidad, sus años de experiencia le impidieron hacer más preguntas. Pasé mi huella dactilar para abrir la cerradura y entré en el laboratorio de análisis de precisión número 1. Este lugar estaba equipado con los instrumentos de prueba más avanzados de la industria, cuyo núcleo era un cromatógrafo de gases acoplado a un espectrómetro de masas. Podía separar los componentes de una mezcla y analizar con precisión la estructura molecular y el contenido de cada uno.
Era el experto en huellas dactilares del mundo químico. Ningún disfraz podía ocultarse ante él. Me puse una bata blanca, una doble capa de guantes protectores y unas gafas de seguridad. Y abrí el maletín térmico sobre la mesa de trabajo ultralimpia. Saqué la bolsa de muestreo sellada. Corté con cuidado una esquina y, con unas pinzas, extraje uno de los saquitos. El material del embalaje exterior no era, en efecto, un tejido no tejido común, sino una especie de membrana polimérica de liberación lenta, utilizada a menudo en la industria o la farmacia para controlar la velocidad de evaporación de la sustancia interior. Este tipo de material no era barato. Y desde luego no se usaría para un simple saquito antihumedad doméstico. Corté la membrana y vertí parte del polvo granulado de color blanco grisáceo en una placa de Petri. No hubo ninguna reacción química violenta, ni un olor acre, solo ese engañoso y tenue aroma a almendras amargas. Tomé 0,1 mg de la muestra. La extraje con un disolvente de alta pureza, y luego inyecté el extracto en el puerto de inyección del cromatógrafo. Lo que siguió fue una larga espera. Me senté frente a la máquina, observando la línea de base danzar en la pantalla. Mi mente estaba en blanco. No pensaba en el rostro de Mateo, no rememoraba los dulces momentos del pasado. Mi cerebro en ese momento era una máquina, esperando fríamente un veredicto. Quizás era mi deformación profesional. Ante los datos, todos los sentimientos son factores de interferencia. Una hora después, los picos cromatográficos comenzaron a aparecer uno tras otro. Cada pico representaba un compuesto. Cuando el análisis llegó a su fin, el resultado de la comparación automática con la base de datos de espectrometría de masas apareció en la pantalla. Mi respiración, a pesar de todo, se detuvo por un segundo. El componente principal que se mostraba no era cloruro de calcio, ni ningún extracto vegetal conocido. Su nombre químico era una compleja cadena de términos orgánicos, pero su nombre común lo había visto antes en la base de datos de seguridad interna. Aliento espectral. No era un veneno directo, sino un precursor de toxina de alta eficacia modificado químicamente. En estado seco, era relativamente estable, pero se evaporaba lenta y continuamente en el aire. Cuando una persona lo inhalaba, en el ambiente húmedo de los pulmones reaccionaba con las enzimas del cuerpo, transformándose en una neurotoxina extremadamente potente. Esta toxina atacaba preferentemente las células madre hematopoyéticas y las terminaciones nerviosas. Los síntomas iniciales eran muy similares a los de una gripe fuerte o una alergia. Fatiga, mareos, picor en la piel, náuseas. A medida que se acumulaba la dosis inhalada, entre medio mes y un mes después, comenzaba a aparecer una insuficiencia irreversible de la función hematopoyética, manifestándose clínicamente de forma idéntica a una leucemia aguda o una anemia aplásica. Lo más insidioso era que este precursor de toxina era muy difícil de detectar en los análisis de sangre rutinarios, y para cuando se convertía en la toxina real, ya se había infiltrado profundamente en la médula ósea. Cuando el paciente era diagnosticado, ya era demasiado tarde. Mataría a la víctima lenta y dolorosamente, bajo la apariencia de una enfermedad terminal. Y este material podía comprarse en un mercado negro de productos químicos en Dubái, ya que tenía un uso legítimo en ciertos campos de la limpieza industrial especializada, aunque su control era extremadamente estricto. Miré la clara fórmula estructural en la pantalla, como si viera el rostro amable y refinado de Mateo sonriéndome. ¡Qué cálculo tan preciso! Sabía que siempre he gozado de buena salud, y una muerte súbita habría levantado sospechas. Pero si moría de una enfermedad terminal repentina, todo el mundo se limitaría a suspirar con pesar, y luego lo elogiarían como un buen marido, que no abandonó a su esposa enferma y la cuidó hasta el final. Y él, con los 2 millones de euros del seguro, empezaría una nueva vida. Apagué el ordenador, exporté todos los datos, análisis, cromatogramas y resultados de espectrometría de masas. Los encripté y los subí a mi nube personal, enviando también una copia a mi abogada. Una vez hecho todo, me quité la bata blanca y salí del laboratorio de análisis, con una expresión de calma y naturalidad recuperada en el rostro. La asistente Ana, al verme, se acercó inmediatamente. «Jefa, ¿ya ha terminado?» «Sí», asentí, arrojando la caja vacía y la bolsa de muestra usada al contenedor de residuos biológicos de color amarillo. Serían incinerados a alta temperatura, sin dejar rastro. Trae las tareas pendientes del grupo A, empecemos a trabajar. Esa tarde, como cualquier otro día, revisé meticulosamente cada informe de análisis, firmando cada orden de liberación.
La concentración de surfactantes en el champú. El recuento total de colonias en el gel de ducha. La cantidad de conservantes añadidos a la crema hidratante. En ese momento, estos fríos números me proporcionaron una extraña sensación de seguridad. Eran honestos, objetivos. No sabían fingir ni mentir. Al anochecer, al volver a casa, la habitación estaba vacía. La falsa calidez que había quedado tras la partida de Mateo se había disipado por completo. Entré en el dormitorio principal. Abrí el armario y miré la caja gris, idéntica a la anterior, que yo misma había vuelto a colocar en su sitio. Por supuesto, los saquitos de su interior habían sido reemplazados por saquitos antihumedad comunes, cuyo componente principal era cloruro de calcio, sacados del almacén de la empresa. Me quedé de pie en silencio un momento, luego me di la vuelta, fui al despacho, encendí el ordenador y empecé a buscar información sobre los vuelos de regreso desde Dubái a Madrid, así como los datos de contacto del mejor bufete de abogados de la ciudad. La guerra había comenzado, y debía asegurarme de ser la última superviviente. La tarde del fin de semana, mientras hacía la limpieza general, sonó el timbre con insistencia. Miré por la mirilla. Era mi suegra, Pilar. A su lado estaba mi cuñada, Laura, con una barriga de 6 meses de embarazo. Laura tenía una expresión de impaciencia, y detrás de ellas había 2 enormes maletas. Mi corazón dio un vuelco, pero aún así abrí la puerta, con una sonrisa correcta en el rostro. Mamá, Laura, ¿qué hacéis aquí? No habéis avisado. ¿Avisar de qué? ¿Acaso tengo que pedirte cita para venir a casa de mi hijo? Dijo Pilar mientras entraba a empujones. Se quitaba sin miramientos sus zapatos cubiertos de barro, y los dejaba directamente sobre el suelo que acababa de fregar. Laura ha tenido problemas con su familia política. La he traído a casa de su madre para que descanse y cuide del embarazo. Como cuñada, es tu deber atenderla como se merece. Laura, con la barriga por delante, entró como una reina victoriosa, se dejó caer en el sofá y empezó a dar órdenes. Cuñada, tengo sed. Sírveme un vaso de agua tibia. Ni muy caliente, ni muy fría. Reprimí mi disgusto y fui a la cocina a por agua. Cuando salí, Pilar ya había inspeccionado toda la casa como si fuera su territorio, deteniéndose finalmente ante la puerta del cuarto de invitados con el ceño fruncido. ¿Por qué es tan pequeña esta habitación? Y encima da al norte, es oscura y fría. ¿Cómo se puede vivir aquí? Mi Laura está esperando al nieto, la joya de la familia Moreno. Si vive en este sitio y afecta al desarrollo del bebé, ¿qué? Dejé suavemente el vaso de agua frente a Laura y le expliqué con calma. Mamá, la distribución de la casa es así. El cuarto de invitados es un poco pequeño, pero la luz no está mal. ¿Qué no está mal? ¿Acaso vuestro dormitorio principal no es grande y da al sur? Me interrumpió Pilar, con la mirada fija en la puerta del dormitorio principal. La codicia y la naturalidad con que lo decía me resultaban demasiado familiares. Eso no puede ser. Esa es nuestra habitación, de Mateo y mía. ¿No se ha ido Mateo de viaje de negocios? Está vacía de todas formas. Pilar dio una palmada en el muslo y tomó una decisión. Ya está decidido. Este medio mes, Laura dormirá en el dormitorio principal. Tú te vas al cuarto de invitados. La tensión en mi interior, lejos de aumentar, se relajó de una manera extraña. Miré a la pareja de madre e hija representando la clásica escena de la suegra malvada que se apropia de la habitación, y en mi mente apareció claramente la imagen de la caja gris en el fondo del armario. No venían a causar problemas, venían a ayudarme. Eran las benefactoras que el destino me enviaba. Por supuesto. No podía aceptar tan fácilmente. Mamá. Esto no es muy apropiado, dije, fingiendo estar en un aprieto. Laura tiene muchas cosas, y el dormitorio principal está lleno de nuestras pertenencias personales, de Mateo y mías. No le resultará cómodo. ¿Qué tiene de incómodo? ¿No puedes sacar tus cosas?, replicó Laura al instante, con un puchero de descontento. Cuñada, no serás tan tacaña, ¿verdad? Mi hermano ya lo dijo. Esta casa la pagó él en su mayor parte. Que yo venga a quedarme unos días en la habitación de mi hermano es lo más normal del mundo. Además, ahora estoy embarazada. Tengo que estar en la mejor y más cómoda habitación de la casa. A eso se le llama educación prenatal. ¿Entiendes? Me colocaron el sombrero de ser una persona poco comprensiva y generosa. En circunstancias normales, por la paz familiar, probablemente habría optado por ceder. Pero hoy necesitaba representar una escena más realista.
Mis ojos se enrojecieron ligeramente y mi voz se tiñó de agravio. No es que sea tacaña, es que Mateo, antes de irse, me dijo específicamente que había dejado algo muy importante en el armario y que no dejara que nadie lo tocara. Tengo miedo. Dejé la frase a medias, creando suspense a propósito. Como era de esperar, mis palabras no solo no las disuadieron, sino que despertaron su curiosidad y su deseo de posesión aún más. ¿Algo importante? ¿Hay algo más importante que el nieto que llevo en mi vientre? Se burló Laura. Cuñada, eres una egoísta. Mi hermano siempre piensa primero en ti cuando tiene algo bueno. ¿Y tú? Ni siquiera eres capaz de cederme una habitación. Pues hoy me quedo aquí sí o sí. Quiero ver qué tesoro te ha dejado. Dicho esto, se dirigió con su barriga directamente hacia el dormitorio principal. Pilar la siguió de cerca, como una emperatriz viuda escoltando a la emperatriz. Laura, ten cuidado. Más despacio. Fingí acercarme para detenerlas, pero Pilar me apartó de un empujón. Venga ya, no estorbes. Ve a recoger tus frascos y cachivaches y no ocupes el sitio de mi hija. Me tambaleé a propósito y dejé de insistir. No podía mostrarme demasiado firme. Eso levantaría sospechas. Tenía que hacerles sentir que habían conquistado la habitación por sus propios méritos. La naturaleza humana es así. Lo que se consigue fácilmente no se valora, pero lo que se gana luchando se siente como un derecho. Y se disfruta con tranquilidad. La puerta del dormitorio principal se abrió de golpe. Laura entró pavoneándose como un general victorioso. Le encantó la gran cama de estilo europeo de 2 metros que daba al balcón. Y se tumbó de inmediato, soltando un suspiro de satisfacción. Pilar, como un soldado registrando una casa, empezó a abrir mi armario, rebuscando entre mi ropa y mis bolsos, mientras no paraba de hacer comentarios y valoraciones. Me quedé en la puerta, observando la escena caótica con una calma absoluta. Entré y empecé a recoger mis cosas en silencio. Productos de cosmética, pijamas, algunos libros que leía habitualmente. Cada vez que sacaba algo, sus miradas lo escudriñaban como si estuvieran haciendo inventario de mis posesiones. Cuando llegué al fondo del armario, me detuve a propósito un momento. Saqué la caja gris de saquitos aromáticos y la dejé sobre la mesilla de noche. ¿Qué es eso? El envoltorio parece bonito, dijo Laura, atraída al instante. Ah, es algo que me compró Mateo antes de irse. Dijo que es un ambientador importado que absorbe la humedad y ayuda a dormir. Expliqué con indiferencia. Y luego añadí como si nada. Pero el olor es un poco raro. No me acostumbro. A ver, déjame olerlo. Laura lo cogió al instante, abrió la caja, sacó un saquito y se lo llevó a la nariz. Es verdad que es un poco raro, pero es refrescante. A mí me gusta, dijo. Y acto seguido, tiró la bolsita sobre la almohada y se quedó con toda la caja en la mesilla de noche. Si a ti no te gusta, me lo quedo yo, así aprovecho para quitar el mal rollo de esta habitación. Me dijo con aire de suficiencia. Claro. Úsalo tú. Respondí, bajando la cabeza para ocultar el destello de frialdad en mis ojos. Tardé 1 hora en trasladar todas mis pertenencias del dormitorio principal al oscuro y húmedo cuarto de invitados. Cuando me fui con el último montón de ropa, miré hacia atrás. Laura ya se había puesto el pijama, y estaba tumbada en la cómoda cama grande, aplicándose una mascarilla facial y ordenándole a Pilar que le pelara una manzana. Sobre la mesilla de noche, la caja gris, bajo la luz, parecía un demonio silencioso, brillando con una luz sombría. Cerré suavemente la puerta del dormitorio principal, cerrando también su última oportunidad de supervivencia. La primera noche en el cuarto de invitados, no dormí bien. El colchón era duro. La ropa de cama olía a humedad por la falta de sol. Pero eso no era lo importante. Lo importante era que mi cerebro estaba inusualmente despierto, como un radar sofisticado en estado de alerta máxima, captando cada movimiento del dormitorio principal, al otro lado de la pared. A las 2 de la madrugada, me levanté en silencio, sin encender la luz, y pisé el frío suelo con los pies descalzos. Como un gato, sin hacer el más mínimo ruido, me dirigí al despacho. En el despacho había una librería que ocupaba toda una pared, el orgullo de Mateo, que usaba para presumir de su refinamiento y buen gusto. Pero mi verdadero secreto estaba oculto detrás de la estantería. Empujé una fila de paneles que simulaban ser la Enciclopedia Británica, revelando el grabador de disco duro empotrado en la pared. Este era el sistema de seguridad que yo misma había diseñado cuando nos mudamos a esta casa hacía 3 años. 8 cámaras en total.
Además de las ubicaciones habituales como el salón y el recibidor, había microcámaras ocultas en la rejilla del aire acondicionado del dormitorio principal y en el detector de humos del despacho. Mateo solo sabía que había una cámara en el salón. No tenía ni idea de que en esta casa no había un solo centímetro de espacio que escapara a mi vigilancia. Como jefa de CQC, mi trabajo me ha creado una obsesión casi paranoica por el control de riesgos y la preservación de pruebas. Nunca he creído en la suerte, solo en los registros de vigilancia y los datos experimentales. Encendí el ordenador y abrí el sistema de vigilancia. La imagen infrarroja de la cámara del dormitorio principal mostraba claramente a Laura durmiendo a pierna suelta en la cama, con la manta tirada a un lado. En la mesilla de noche, la caja gris seguía intacta. Retrocedí en la línea de tiempo hasta el momento antes de que se durmiera. En la imagen, Laura, quizás sintiendo que la habitación olía a sus antiguos ocupantes, cogió la caja, sacó otro saquito nuevo y lo colocó junto al que yo ya había dejado en la mesilla. Las diminutas partículas de polvo eran casi invisibles bajo la cámara de infrarrojos, pero su gesto de abrir el envoltorio quedó claramente grabado. Perfecto. No solo lo estaba usando, sino que había aumentado la dosis. Cambié a otra pantalla de vigilancia. El recibidor. Retrocedí hasta la mañana en que Mateo se fue. En la imagen, él arrastraba la maleta y se cambiaba los zapatos en la puerta, mientras se giraba para darme las últimas instrucciones. Todo parecía normal. Activé un software de análisis de vídeo, reduje la velocidad de fotogramas al mínimo y revisé la escena frame a frame. Justo en el momento en que se dio la vuelta para cerrar la puerta, después de entregarme la caja y guardarla él mismo en el armario, capté un movimiento extremadamente sutil. Con la manga de su jersey de cachemira, de forma casi instintiva, limpió el pomo de la puerta que acababa de empujar. Mi corazón dio un vuelco y se hundió hasta el fondo. Estaba borrando sus huellas. No solo en la caja, sino también en el pomo de la puerta. Esa es una conciencia de contravigilancia que solo tienen personas con entrenamiento profesional o, dicho de otro modo, el hábito de un criminal con una mente terriblemente meticulosa. ¿Cómo podía un simple director de comercio exterior tener tal costumbre? Reprimí la tormenta en mi interior y continué. Ahora no era el momento de investigar su verdadera identidad, sino de asegurar las pruebas. Aislé ese fragmento de vídeo. Lo titulé Comportamiento anómalo de eliminación de huellas y lo guardé encriptado. Cuando terminé, el cielo ya empezaba a clarear. No sentía cansancio, sino una extraña y fría lucidez. Me senté frente al ordenador, mirando la pantalla dividida en 8 recuadros, cada uno mostrando una casa silenciosa y segura. Pero a mis ojos, esto ya no era un hogar, sino un laboratorio de experimentación humana meticulosamente diseñado. Perfecto. A las 10 de la mañana recibí una videollamada de Mateo. A propósito, la acepté en el oscuro cuarto de invitados, con una pared blanca y monótona de fondo, un segundo antes de contestar. Revisé mi aspecto en la cámara frontal del móvil. El pelo deliberadamente despeinado, sin una gota de maquillaje, ni siquiera bálsamo labial, dejando mis labios con un aspecto seco y agrietado. Practiqué un par de veces frente al espejo, ajustando la tensión de los músculos oculares para que mi mirada pareciera cansada y ligeramente ausente. Perfecto. La imagen de una mujer al borde del colapso, atormentada por los problemas familiares y un cambio de entorno, estaba lista. Hola, Mateo, contesté con la voz ronca y débil. Carmen. ¿Qué te pasa? Se te oye muy cansada. El atractivo rostro de Mateo apareció en la pantalla, con el fondo de una lujosa habitación de hotel. Llevaba un albornoz blanco y el pelo aún húmedo. Claramente acababa de ducharse. No es nada. Solo un poco mareada. Me froté las sienes con lentitud, como si hubiera agotado todas mis fuerzas. Quizás es por el cambio de habitación. La cama es demasiado dura y no duermo bien. ¿Cambio de habitación? ¿Qué cambio de habitación? Captó la palabra clave al instante. Ah. Es que han venido tu madre y Laura. Le expliqué, mostrando la cantidad justa de agravio y resignación. Como Laura está embarazada, tu madre dice que es una reina, y que tenía que quedarse en el dormitorio principal, que da al sur y tiene más sol, que es mejor para el bebé. No pude oponerme, así que me he tenido que trasladar al cuarto de invitados. Mientras hablaba, observaba atentamente sus microexpresiones. Al oír tenía que quedarse en el dormitorio principal. Frunció el ceño casi imperceptiblemente, y un destello de fastidio y contrariedad por el cambio de planes cruzó sus ojos, pero la emoción duró menos de medio segundo antes de que la ocultara a la perfección. Mamá ya es mayor. Se preocupa por todo. Y Laura está embarazada.
Tienes que ser un poco más comprensiva con ella. Me aconsejó con su habitual tono conciliador, sonando como un hijo devoto y un marido comprensivo. ¿Es por eso que no duermes bien? ¿Por estar en el cuarto de invitados? Supongo que sí, respondí con un murmullo, y luego lancé el primer anzuelo. No solo no duermo bien, últimamente me encuentro fatal. Me pica la piel y me han salido unos granitos rojos. Llevo 3 días sin energía. Como si tuviera la cabeza llena de niebla. Todo lo que describía eran los síntomas iniciales de envenenamiento que yo había predicho. Quería implantar sutilmente esos síntomas en mí misma, para que él tuviera la ilusión de que, aunque yo no durmiera directamente en el dormitorio principal, el gas tóxico que se extendía por la casa ya estaba empezando a afectarme. Como era de esperar, al oír picor en la piel y sin energía, un brillo intenso apareció en los ojos de Mateo. Era la excitación del cazador al ver a su presa caer en la trampa, la satisfacción de ver su plan desarrollarse con éxito. ¿Cómo es eso?, preguntó, adoptando al instante un tono de preocupación, con el ceño fruncido. Será una alergia. ¿Por qué no vas al médico a que te vea? Fui al centro de salud, pero el médico no supo decirme nada, solo que era un eczema común. Me recetó una pomada, pero no me hace nada. Suspiré, mostrando impotencia y confusión. Carmen, no le des tantas vueltas, empezó a guiar mi psicología. Muchas veces, las enfermedades físicas son causadas por un exceso de estrés psicológico. Últimamente has estado sola en casa, lidiando con mi madre y Laura. Seguro que estás agotada y eso te está provocando una reacción psicosomática. Reacción psicosomática. Vaya término tan profesional. Estaba intentando definir mi estado con sus conocimientos, atribuyéndolo todo a un problema psicológico para descartar por completo la posibilidad de envenenamiento. ¿Tú crees?, pregunté, bajando la cabeza, con un tono de voz débil, como si me hubiera convencido. Seguro que es eso, enfatizó, como un médico autoritario diagnosticando a un paciente. Hazme caso. Relájate. No pienses en nada raro. Cuando yo vuelva, todo se arreglará. Pero, empecé a decir, con una expresión de miedo en el rostro. ¿Pero qué?, insistió. Laura también está muy rara últimamente. Susurré, creando una atmósfera inquietante. Ella también se queja de picores, y no para de decir que la habitación huele raro. Anoche la oí gritar en el dormitorio principal. Fui a ver, y estaba discutiendo con su propio reflejo en el espejo. Mateo. Tengo un poco de miedo. ¿No tendrá esta casa algo raro? Le estaba describiendo los posibles síntomas de Laura de una forma exagerada y paranormal. El objetivo era doble. Primero, confirmar que la toxina estaba haciendo efecto. Segundo, atribuir esos síntomas a la presión psicológica y a sucesos paranormales, desviando por completo su pensamiento y haciéndole creer firmemente que ambas estábamos sufriendo simplemente problemas psicológicos. Mateo, al otro lado de la pantalla, se quedó en silencio un momento. Podía imaginar el éxtasis que sentía por dentro. Según él, el efecto del veneno era incluso mejor de lo esperado. No solo Laura, en contacto directo, presentaba síntomas, sino que yo, durmiendo en la habitación de al lado, ya empezaba a tener alucinaciones. Carmen. No te asustes a ti misma, dijo finalmente, con una risa mal disimulada que disfrazó de preocupación. No hay nada raro en la casa. Tanto tú como mi hermana estáis bajo mucha presión. Eso es todo. Ahora las dos necesitáis descansar bien. Pero, nada de peros, me interrumpió, con un tono que no admitía discusión. Escúchame. A partir de ahora, no pienses en nada raro. Tu única tarea es comer bien y dormir bien. Y aunque no puedas dormir, quédate en la cama todo lo que puedas. ¿Entendido? Quédate en la cama todo lo que puedas. Cada una de sus palabras era como una aguja envenenada clavándose en mi corazón. Me estaba diciendo que permaneciera más tiempo en ese ambiente tóxico para acelerar mi envenenamiento. Entendido, asentí dócilmente, como una esposa débil y completamente manipulada. Bien, sonrió satisfecho. Una sonrisa llena de la arrogancia del éxito inminente y la compasión por su presa. Yo colgué el teléfono. La expresión de debilidad y miedo de mi rostro desapareció en un instante. Miré mi cara tranquila y fría en la pantalla del móvil y esbocé una sonrisa irónica. El juego no había hecho más que empezar. Los días pasaron, y la flor del mal en el dormitorio principal florecía silenciosa y siniestramente. El estado de Laura, tal y como predecía mi informe de toxicología,
empeoraba a un ritmo vertiginoso e irreversible. Al tercer día de su llegada, empezó a quejarse con frecuencia de mareos y náuseas, especialmente por las mañanas, cuando se levantaba y se abrazaba al inodoro vomitando sin parar. Mi suegra, Pilar, al ver esto, se alegró enormemente. Me cogió de la mano y me dijo con tono jactancioso: «Carmen, mira qué fuertes son las náuseas de mi Laura. Dicen que, cuanto peores son las náuseas, más sano es el bebé. Eso demuestra que mi nieto está creciendo fuerte en su barriga». Asentí, dándole la razón. Sí, Laura es muy afortunada. Por dentro, me reía fríamente. Eso no eran náuseas matutinas. Era la toxina empezando a inhibir su sistema nervioso central, provocando una reacción fisiológica de vómito. Fingí preocupación y dije: «Mamá, con unas náuseas tan fuertes, ¿no sería mejor llevar a Laura al hospital? El médico podría recetarle algo para que se sintiera mejor». Pilar me fulminó con la mirada, como si fuera su enemiga. «¿Al hospital? Ni hablar. Los hospitales están llenos de gérmenes. ¿Y si se contagia de algo? ¿Acaso quieres que a Laura y a su hijo les pase algo malo? Te lo digo, Carmen. En mi pueblo se dice que una embarazada es sagrada. No se le pueden dar medicamentos así como así. La medicina siempre tiene sus riesgos. Deja de dar ideas peregrinas». Dicho esto, fue a la cocina. De una de las muchas bolsas que había traído, sacó un termo como si fuera un tesoro y se lo llevó a Laura. «Laurita, toma. Esto es un remedio casero que le pedí a alguien de mi pueblo. Es especial para las náuseas. Te sentará de maravilla». A través de la cámara de la cocina, vi claramente que en el termo había un líquido negruzco que desprendía un fuerte olor a hierbas. Laura se tapó la nariz y se lo bebió todo. Pero a los 5 minutos corrió al baño a vomitar aún con más violencia. Observé todo con frialdad, sin decir una palabra más. La ignorancia es el mejor catalizador. Aceleraría su camino hacia la destrucción y haría que, hasta el final, creyeran que se estaban sacrificando por el supuesto nieto. La pantalla de vigilancia se convirtió en mi serie de televisión más importante después del trabajo. Durante el día, Pilar le preparaba a Laura todo tipo de comidas que ella consideraba nutritivas. Caldos de gallina espesos, hierbas supuestamente beneficiosas para el embarazo y todo tipo de productos que había traído de su pueblo. Pero para un cuerpo invadido por toxinas, con las funciones hepática y renal deteriorándose progresivamente, estos alimentos ricos en proteínas y grasas no eran más que leña para el fuego. Por la noche, la escena en el dormitorio principal era aún más dramática. El insomnio de Laura empeoraba día a día. Daba vueltas en la cama, quejándose constantemente de calor, y luego se rascaba la piel con frustración. Al principio, solo eran los brazos y las piernas, pero pronto se extendió por todo el cuerpo. Su piel se cubrió de ronchas rojas y grandes arañazos. Las heridas viejas no habían cicatrizado cuando ya aparecían nuevas. Eso no era un eczema, era una dermatitis neurotóxica. Las terminaciones nerviosas, irritadas por la toxina, producían un picor insoportable que surgía desde lo más profundo de la piel. Una vez, Pilar, al ver las heridas de su hija, se echó a llorar de pena, pero luego empezó a maldecir. «Seguro que es por estas sábanas y mantas, que no están limpias. Esta Carmen, tan vaga, parece que limpia la casa, pero seguro que es todo para aparentar. No, tengo que cambiarle toda la ropa de cama a mi hija». Así que, al día siguiente, metió en la lavadora el juego de sábanas de algodón egipcio que yo acababa de comprar, y lo sustituyó por un juego de sábanas de flores chillonas, rojas y verdes, con un fuerte olor a naftalina que había traído de su pueblo. Creía que así solucionaría el problema, sin saber que la verdadera fuente de contaminación era la caja gris que Laura guardaba en su mesilla de noche, liberando día y noche su aliento espectral. Cada día, guardaba estos fragmentos clave de la vigilancia, clasificados por fecha y síntomas. Día 3. Náuseas y vómitos. Día 5. Picor de piel e insomnio, y los archivaba en mi carpeta de pruebas, que titulé Registro de observación clínica. Incluso, delante de mi suegra, compré por internet unas pomadas supuestamente milagrosas para el picor de las embarazadas y se las di a Laura. Por supuesto, el ingrediente principal de estas pomadas era mentol y algunos humectantes básicos, completamente inútiles para la dermatitis neurotóxica, que como mucho proporcionaban una sensación de frescor momentánea. Mi amabilidad y generosidad hicieron que la actitud de Pilar hacia mí se suavizara.
Incluso llegó a sermonear a Laura en la mesa. Mira a tu cuñada. Qué comprensiva es. Deberías aprender de ella y no ser tan caprichosa. Laura, con el rostro pálido, me lanzó una mirada débil, sin decir nada. Probablemente pensaba que todo su sufrimiento se debía al embarazo y no tenía nada que ver conmigo. Una extraña. Yo me limité a sonreír mientras le servía la comida, calculando mentalmente la acumulación de la toxina y su vida media en el cuerpo de Laura. Al ritmo de evaporación y absorción actual, en una semana más, entraría en la segunda fase. Y entonces, el verdadero espectáculo comenzaría. Mientras observaba con frialdad el deterioro del cuerpo de Laura, puse en marcha mi segundo plan. Una investigación a fondo de la situación financiera de Mateo. Un hombre capaz de planear una enfermedad terminal para asesinar a su esposa y cobrar millones de un seguro no podía estar motivado solo por una pérdida de 300.000 euros. Esa cantidad debía ser solo la punta del iceberg. No contraté a un detective privado. Era demasiado arriesgado dejar rastro. Recurrí a un antiguo compañero de la universidad, Marcos. Actualmente era el director del departamento jurídico de una importante firma de capital riesgo y tenía acceso a la mejor información y a los canales más potentes de nuestro círculo. No le conté toda la verdad. Me presenté como una esposa que sospechaba que su marido tenía una aventura y estaba intentando ocultar bienes gananciales, y le pedí ayuda. Por teléfono la voz de Marcos era seria. Carmen, ¿estás segura de que quieres investigar? A veces, no saber la verdad puede hacerte más feliz. Marcos, lo que necesito ahora no es felicidad. Es la verdad. Mi voz era muy tranquila. Entendido. Envíame toda la información de identificación que tengas de él. Dame 3 días. 3 días después, un informe de investigación encriptado apareció en mi correo. A medida que leía el contenido, a pesar de estar preparada mentalmente, un sudor frío me recorrió la espalda. El informe revelaba que Mateo, desde hacía 3 años, justo el segundo año de nuestro matrimonio, se había aficionado a las apuestas de fútbol online. Al principio eran pequeñas cantidades, pero las apuestas fueron creciendo y empezó a sacar dinero de las tarjetas de crédito, a pedir préstamos en diferentes plataformas online, viviendo en una espiral de deudas. Los 300.000 euros que me pidió para invertir nunca llegaron a la cuenta de ninguna empresa, sino que se transfirieron a través de un banco clandestino a una cuenta personal en Macao, donde se perdieron en menos de 2 horas. Actualmente, su deuda total conocida, incluyendo préstamos online, préstamos privados y malversación de fondos de la empresa, superaba los 800.000 euros. En medio mes, justo el día que regresaba de Dubái, era la fecha límite para cubrir un agujero de 300.000 euros en su empresa. Si no lo hacía, no solo se enfrentaba al despido, sino también a la cárcel. Así que necesitaba dinero. Y lo necesitaba urgentemente. Y la póliza de seguro de 2 millones de euros a mi nombre se había convertido en su última y, a sus ojos, perfecta tabla de salvación. Si yo moría por enfermedad, no solo saldaría todas sus deudas, sino que le sobrarían más de 1 millón de euros para fugarse con su amante y empezar una nueva vida. Al final del informe, adjuntaban la foto y la información de una mujer. Era una chica muy joven, de 20 y pocos años, una becaria recién llegada al departamento de marketing de su empresa. En el historial de llamadas de Mateo había numerosos mensajes ambiguos con ella. Incluso había usado dinero de la tarjeta de crédito para alquilarle un apartamento de lujo. Resulta que sus frecuentes cenas de trabajo y proyectos eran mentira. Estaba usando nuestros ahorros para construir un nido de amor con otra mujer, mientras meticulosamente diseñaba mi tumba. Imprimí el informe, rodeando con un bolígrafo rojo cada cifra importante, cada nombre. Luego lo guardé en la caja fuerte del despacho junto con el informe de toxicología y la copia de la póliza de seguro. Estas serían mis primeras cartas en el juicio. El móvil, en un tribunal. Es tan importante como la cadena de pruebas. Una vez hecho todo, me recliné en la silla y cerré los ojos. No pensaba en el engaño. No recordaba su falsa ternura. Pensaba que si yo no fuera una jefa de CQC de cosmética, si no tuviera esta maldita sensibilidad profesional, si no hubiera olido ese aroma a almendras amargas, ahora mismo estaría empezando a tener los mismos síntomas que Laura. Creería que solo estaba cansada por el trabajo o que era una alergia estacional. Seguiría su consejo y pasaría cada día en el dormitorio principal, respirando ese ambientador que ayuda a dormir. Y unos meses después, estaría en una cama de hospital, viendo cómo mi cuerpo se deterioraba poco a poco, con mi conciencia atrapada en un cascarón en descomposición, mientras él, junto a mi cama, me cogería la mano,
derramando lágrimas de cocodrilo, interpretando el papel del marido devoto. Al pensar en esto, un escalofrío me recorrió el cuerpo. Abrí los ojos. Y la última pizca de duda y compasión se desvaneció. Mateo, ¿quieres jugar? De acuerdo, jugaré contigo. Y no solo quiero que pierdas. Quiero que lo pierdas todo. Que quedes arruinado y desacreditado. Esa noche, la videollamada de Mateo llegó puntualmente. Carmen. ¿Cómo te encuentras hoy? Estás un poco mejor. La preocupación en su rostro era la de siempre. Una actuación impecable. Igual. Me pica mucho más el cuerpo. No he podido dormir en toda la noche. Tosí un par de veces a propósito, con la voz muy ronca. Y no sé por qué, pero se me está cayendo mucho el pelo. A mechones. La caída del pelo es uno de los síntomas externos más evidentes del inicio del daño en la función hematopoyética. Vi cómo, al oír a mechones, sus pupilas se dilataron y su nuez se movió. Era una reacción fisiológica que solo se produce en momentos de extrema excitación y tensión. ¿Tan grave es?, dijo, conteniendo a duras penas su alegría, haciendo que su voz sonara llena de angustia. Carmen, escúchame. No te preocupes. Mi proyecto aquí está a punto de terminar. Volveré antes. Cuando llegue, te llevaré al mejor médico. Seguro que nos curamos. Me lo prometió desde el otro lado de la pantalla. Mientras, yo miraba el monitor de vigilancia, donde Laura se levantaba con dificultad de la cama, apoyándose en la pared, arrastrando los pies hacia el baño. Sus piernas ya mostraban una ligera atrofia muscular, y su forma de andar era como la de una marioneta. Sí, le respondí al teléfono, con un tono lleno de dependencia y confianza. Mateo, te espero para que veas una buena función. El tiempo avanzó hasta la segunda semana, y la situación en el dormitorio principal empeoró drásticamente, tal y como había predicho. Los síntomas de Laura pasaron oficialmente de las molestias físicas iniciales a un desorden del sistema nervioso central. Ya no se quejaba solo del picor y el cansancio. Su mundo mental comenzó a resquebrajarse. Lo primero que apareció fue la pérdida de control emocional. Se volvió extremadamente irritable, enfadándose por la cosa más insignificante. Por ejemplo, si el caldo de gallina de su madre estaba un poco salado, tiraba el cuenco al suelo y le gritaba a Pilar, acusándola de querer envenenarla a ella y a su bebé. Pilar, que al principio intentaba calmarla, acabó recibiendo también sus insultos y se refugiaba en la cocina llorando en secreto. Luego vinieron los trastornos cognitivos y las alucinaciones. Una tarde, al volver del trabajo, encontré a Laura sentada sola en el balcón del dormitorio principal, mirando fijamente el jardín vacío y murmurando algo. Me acerqué y oí lo que decía. Vete, no te acerques, ese no es tu hijo. Su mirada estaba vacía, su rostro lleno de miedo. Laura, ¿con quién hablas?, le pregunté en voz baja. Se giró bruscamente y me miró con recelo y hostilidad, como si no me conociera. ¿Quién eres? ¿Por qué estás en mi casa? Pero al segundo siguiente, pareció volver en sí, sujetándose la cabeza y gimiendo de dolor. Cuñada, me duele mucho la cabeza. Creo que he visto a una mujer en el jardín que no paraba de sonreírme, de una forma que me ha dado mucho miedo. La ayudé a volver a la cama y le di un vaso de agua, mientras analizaba con calma la situación. Alucinaciones visuales típicas, causadas por la descarga anómala de las neuronas en el lóbulo occipital, dañadas por la toxina. La explicación de Pilar a todo esto fue: es culpa tuya. Seguro que no has limpiado bien las malas vibraciones de esta habitación. Por eso mi Laura ve fantasmas. Así que, al día siguiente, trajo a un supuesto maestro que no sé de dónde sacó. El maestro, vestido con una túnica ridícula, quemó talismanes y esparció arroz por el dormitorio principal, llenando la habitación de un humo tan denso que era imposible abrir los ojos. Después de danzar alrededor de Laura, llegó a la conclusión de que el bebé estaba en conflicto con las malas energías de la casa y que se necesitaba energía positiva para contrarrestarlas. Y esa supuesta energía positiva consistía en que yo, la cuñada, me arrodillara cada día 1 hora frente a la puerta del dormitorio principal para rezar por el bebé. Ante esta petición absurdamente ridícula, no protesté, ni mostré el más mínimo descontento. Simplemente saqué un cojín del trastero y, cada día después de la cena, me arrodillaba puntualmente frente a la puerta, con las manos juntas y los ojos cerrados, meditando. Pilar y Laura probablemente pensaron que me tenían completamente dominada y empezaron a darme órdenes con más autoridad. Lo que no sabían es que, arrodillada allí,
aparentemente rezando. En realidad estaba en una posición perfecta para escuchar y registrar, sin ser molestada, todo lo que ocurría en el dormitorio principal. Llevaba un dispositivo de grabación diminuto disfrazado de pendiente, que grababa claramente los gritos nocturnos de Laura, sus delirios y las discusiones cada vez más frecuentes y violentas entre ella y Pilar. Estas grabaciones se convertirían en parte de las pruebas en el juicio, para demostrar que el estado mental de Laura antes del incidente era completamente inestable. Con la excusa de que tenía un gran proyecto en la empresa y tenía que hacer horas extras, salía temprano y volvía tarde cada día. En realidad, pasaba la mayor parte del tiempo con mi abogada, Sofía. Sofía era una antigua compañera de la universidad y ahora una de las mejores abogadas de la ciudad en disputas de divorcio y patrimonio. Le mostré selectivamente el informe financiero de Mateo y el informe de toxicología. Por supuesto, omití los detalles del envenenamiento, limitándome a decir que sospechaba que Mateo estaba intentando matarme con un veneno de acción lenta para cobrar el seguro, simulando una muerte por enfermedad. Sofía leyó los documentos con una expresión terriblemente seria. Se ajustó las gafas de montura metálica y me miró, no con compasión, sino con la calma y la agudeza de una profesional. Carmen, tu situación actual es extremadamente peligrosa. Este hombre ya no es solo un adúltero que oculta bienes. Es un desesperado. ¿Qué piensas hacer?, me preguntó, yendo directa al grano. ¿Llamamos a la policía ahora mismo? No, negué con la cabeza. Si llamamos ahora, las pruebas no son suficientes. Él podría decir que la caja se la regalaron y que no sabía nada. Además, yo no he sufrido ningún daño directo. Será difícil que la policía abra un caso. Necesito una prueba viviente que le impida negarlo. Sofía entendió al instante. Un destello de sorpresa cruzó sus ojos, pero fue reemplazado por admiración. Entiendo. Se levantó y caminó por el despacho, luego se detuvo frente a mí y dijo con determinación: ¿Qué necesitas que haga? Dentro de los límites de la ley, te proporcionaré todo el apoyo que necesites. Debes asegurarte de que cada paso que des sea legal. Especialmente, debemos evitar cualquier riesgo legal relacionado con la omisión del deber de socorro o la no denuncia de un delito. Los días siguientes, Sofía y yo revisamos cada detalle del plan, simulando todos los posibles escenarios legales. ¿Cómo, sabiendo yo la verdad, presentarme como una víctima inocente y engañada, que solo descubre la realidad en el último momento? ¿Cómo explicar por qué no llevé a Laura al hospital a la fuerza o llamé a la policía en cuanto mostró signos de inestabilidad mental? Preparamos explicaciones y cadenas de pruebas impecables para cada posible punto de duda. Mi personaje sería el de una esposa lamentable, manipulada psicológicamente por su marido, oprimida por su suegra y su cuñada, débil e indefensa, que solo al final, por autodefensa, contraataca desesperadamente. Y todas las pruebas apuntarían a una sola verdad. Mateo Moreno intentó asesinar a su esposa, pero por un giro del destino, acabó dañando a su propia hermana. Era un guión de venganza perfecto. Un círculo cerrado que atrapaba a todos. Solo quedaban 2 días para el regreso de Mateo. La situación en el dormitorio principal había llegado a un punto crítico. Las funciones corporales de Laura se estaban deteriorando a una velocidad visible. La mayor parte del tiempo estaba en un estado semicomatoso. Y cuando se despertaba gritaba de desesperación al no poder controlar sus propias extremidades. Su vista también empezaba a fallar. Veía doble. Y lo más aterrador, había empezado a tener incontinencia. Al principio, Pilar la limpiaba y le cambiaba las sábanas con paciencia, pero a medida que la frecuencia aumentaba, el dormitorio principal se llenó de un hedor indescriptible, una mezcla de medicamentos y excrementos. Finalmente, Pilar se derrumbó. Salió corriendo de la habitación, me agarró del brazo y, por primera vez, con un tono casi suplicante, me dijo: Carmen, haz algo. ¿Qué demonios está pasando? ¿Mi Laura de verdad está poseída? Miré su rostro, contraído por el miedo y el agotamiento, sin sentir la más mínima emoción. Le aparté suavemente la mano y, con un tono compasivo y entrecortado por sollozos, le dije: Mamá, yo también tengo mucho miedo. ¿Por qué no la llevamos al hospital? Al hospital no, gritó Pilar, como si le hubieran pisado la cola. ¿Y si le encuentran algo malo? Si su familia política se entera, cancelarán la boda. Mi pobre Laurita. Su vida estará arruinada. Hasta en ese momento, lo que le preocupaba no era la vida de su hija, sino si todavía podría conseguirle un buen matrimonio.
un motivo de orgullo. Aproveché su mentalidad y le seguí la corriente. Mamá, no te preocupes. Mateo vuelve mañana. Él es un hombre de mundo. Que decida él cuando vuelva. Nosotras dos solas no podemos perder los nervios. ¿Y si vamos al hospital ahora y cuando Mateo vuelva nos echa la culpa por tomar decisiones por nuestra cuenta? Sí, sí, sí. Esperemos a que vuelva Mateo. Pilar se aferró a ese clavo ardiendo, depositando todas sus esperanzas en su Hijo Todopoderoso. Cuando mi hijo vuelva, todo se arreglará. Había logrado usar su adoración ciega por su hijo para cortar la última vía de escape de Laura. Después de calmar a mi suegra, volví a mi habitación. Cerré la puerta con llave y llamé a Mateo. Esta vez, no fingí más. Fui directa al grano. En cuanto contestó, empecé a gritar histéricamente. Mateo, vuelve ya, no aguanto más. No puedo seguir en esta casa ni un día más. Mateo, al otro lado, se quedó claramente sorprendido por mi arrebato. Tardó unos segundos en reaccionar. Carmen. ¿Qué pasa? ¿Qué ha ocurrido? Tu hermana. Tu hermana se ha vuelto loca. Grité, mientras con una lima de uñas que tenía preparada, me hacía varios arañazos rojos en el brazo y enfocaba la cámara hacia ellos. Mira, esto me lo acaba de hacer ella. Ahora muerde a todo el que se le acerca. Dice que soy un demonio que quiere matarla. Y tu madre está de su parte, dice que es culpa mía. Toda vuestra familia está en mi contra. Mateo. Así no se puede vivir. Divorciémonos. Lloraba y me quejaba, interpretando a la perfección el papel de una esposa agraviada al límite del colapso. Carmen, no te alteres. Escúchame. La voz de Mateo sonaba extremadamente preocupada. Pero pude oír una excitación apenas disimulada detrás de su ansiedad. Cuando mencioné el divorcio, su respiración se aceleró notablemente. No quiero escuchar. Continué mi actuación. Te lo digo. Ya he hecho las maletas. Esta noche me voy de este lugar infernal. Apañaos vosotros con vuestra familia. No te vayas. Gritó casi. Carmen, por favor. No te vayas. Mañana cojo el primer vuelo. Mañana mismo vuelvo. Espérame un día más. Solo un día, ¿vale? Cuando vuelva. Yo me encargo de todo. Les pondré en su sitio. Para retenerme incluso empezó a hacer promesas. Carmen, sé que lo has pasado mal. Cuando vuelva, nos mudaremos. Compraremos una casa solo para nosotros dos. Y no volveremos a tener nada que ver con ellos. ¿De acuerdo? ¿De verdad? Pregunté entre sollozos, con la voz llena de una debilidad y vacilación propias de alguien que ha sido consolado. De verdad. Te lo juro. Prometió solemnemente. Colgué. Las lágrimas de mi rostro aún no se habían secado, pero una sonrisa fría se dibujó en mis labios. Había mordido el anzuelo. Pensaba que solo estaba enfadada. Que de verdad quería irme de casa. Temía que su presa más importante, yo, se escapara. Por eso intentaba retenerme a toda costa. Jamás se imaginaría que esa llamada era solo para enviarle la última pieza de su sentencia de muerte. Le había pintado un panorama muy tentador en casa. Su madre y su hermana completamente fuera de control. Y su débil esposa, a punto de ser consumida por el veneno. Al borde del colapso mental. Una situación caótica. Un desastre. Era exactamente lo que necesitaba. Una escena confusa. Con todo el mundo fuera de sí. Era el escenario perfecto para simular un accidente. Probablemente ya tenía el guión pensado. Al volver, encontraría que su esposa y su hermana, mentalmente inestables, habían tenido un violento altercado, resultando en la muerte de una y la locura de la otra, o ambas muertas. Y él, el marido y hermano desconsolado, se encargaría de recoger los pedazos. ¡Qué perfecto! Miré la oscura noche por la ventana. Sabía que esta larga espera estaba a punto de terminar. Mateo. He preparado el escenario. Las luces están listas, y todos los actores están en sus puestos. Ahora solo faltas tú, el protagonista, para la escena final. El telón está a punto de caer. El día que Mateo regresó era un día gris. Nubes de plomo se cernían sobre la ciudad, y el aire era húmedo y opresivo, como el preludio de una tormenta. Me levanté muy temprano. No fui a la oficina como de costumbre, sino que me pedí el día libre. A las 9 de la mañana, recibí una captura de pantalla con la información del vuelo que Mateo me envió. Su avión aterrizaría en el aeropuerto de Madrid-Barajas a las 4:30 de la tarde. Desde el aeropuerto hasta nuestra casa, sin tráfico, se tardaba 1 hora en coche,
lo que significaba que llegaría sobre las 5:30. Como muy pronto. Tenía 8 horas para preparar la ceremonia de bienvenida que tan meticulosamente había diseñado para él. El primer paso era limpiar y preparar la escena. Me puse una doble capa de guantes de protección y una mascarilla FFP2, y entré en el dormitorio principal, que se había convertido en un infierno. El hedor era casi insoportable. Conteniendo las náuseas, envolví a Laura, que estaba en un coma profundo, en una sábana limpia. Su cuerpo era muy ligero, casi sin peso debido a la deshidratación y la atrofia muscular. Con un poco de esfuerzo, la trasladé de la cama sucia al sofá del salón y la cubrí con una manta fina. Luego volví al dormitorio principal y empecé una limpieza a fondo, sin dejar ni un rincón. Metí las sábanas y fundas contaminadas, junto con la ropa de Laura, en una gruesa bolsa de basura negra y la sellé. Después, limpié repetidamente el suelo, la mesilla de noche y todas las superficies de los muebles con un desinfectante de alta concentración. Una vez hecho, abrí todas las ventanas del dormitorio para que la corriente de aire se llevara las toxinas y el mal olor residual. El siguiente paso, el más crucial, era manejar las pruebas. Me acerqué a la mesilla de noche y cogí la caja de saquitos aromáticos, ahora terriblemente irónica. Los 6 saquitos habían sido abiertos por Laura, y estaban esparcidos por la cabecera de la cama. Después de casi medio mes de evaporación continua, la sustancia química en su interior apenas existía. Con cuidado metí la caja vacía y los restos de los envoltorios de membrana en una bolsa de pruebas. Esta sería la prueba directa en el juicio, para demostrar que la fuente del veneno estaba en esa habitación. Luego me quité los guantes y, con un pañuelo de papel limpio, cogí la caja por una esquina y presioné suavemente mi propia huella dactilar sobre ella. Era un movimiento arriesgado, pero también brillante, que había discutido a fondo con mi abogada, Sofía. Tenía que dejar mi huella, pero no ahora, sino de una forma que pareciera que la había dejado accidentalmente cuando la policía estuviera inspeccionando la escena. De esta manera, cuando Mateo me acusara de haberlo incriminado, la policía encontraría efectivamente mi huella en la prueba. Pero esto, lejos de probar mi culpabilidad, corroboraría perfectamente mi declaración. Diría que, en mi pánico, al ver la caja que mi marido había traído, quise cogerla para ver qué era, y por eso la toqué. Una víctima aterrorizada que deja sus huellas en la escena del crimen es completamente lógico. Y toda mi sumisión y debilidad anteriores serían la mejor prueba de mi inocencia. Una vez preparado el dormitorio principal, empecé a prepararme a mí misma. Me di una larga ducha caliente, dejando que el agua tibia limpiara el cansancio y el frío de los últimos días. Luego me senté frente al tocador y empecé a maquillarme seriamente. Usé la mejor base hidratante para ocultar mis ojeras y mi palidez. Me delineé los ojos con precisión para que mi mirada pareciera más clara y viva. Me pinté los labios de un rojo clásico. Era un color que antes solo usaba para cenas importantes. Me hacía parecer poderosa y radiante. Finalmente, saqué del fondo del armario mi vestido de seda favorito, el que más le gustaba a Mateo. Era un vestido azul zafiro, con un corte impecable que realzaba mi figura y resaltaba mi piel pálida. Me miré en el espejo, sintiéndome a la vez extraña y familiar. Esta era la verdadera Carmen Vega. No la esposa sumisa y paciente, sino la jefa de CQC tranquila y decidida en el laboratorio, aguda y resuelta ante los datos. La agudeza que había reprimido y ocultado durante tanto tiempo, hoy finalmente se desataría. A las 4 de la tarde, trasladé a Laura, aún en coma, de vuelta a la cama del dormitorio principal y la arropé. Bajo la luz tenue, yacía en silencio, con el rostro pálido y la respiración débil, como una bella durmiente a punto de marchitarse. Volví a mirar la caja gris en la mesilla de noche, confirmando que todo seguía el guión. Luego salí de la habitación y la cerré con llave desde fuera. Me senté en el sofá del salón, y me preparé una tetera de un exquisito té rojo. El aroma del té se esparció, reconfortándome. Frente a mí, tenía abierto un libro de psicología criminal. Me sentía más tranquila que nunca. Todo estaba listo. Solo faltaba que soplara el viento del este. A las 5:40, oí un suave clic en la entrada. Era el sonido de la llave en la cerradura. Había vuelto, 10 minutos antes de lo previsto. No me moví. Mantuve mi postura, reclinada en el sofá leyendo, como si no me hubiera dado cuenta de nada. Sostenía la taza de té, ya fría, con los dedos helados. Pero mi pulso era tan regular como un metrónomo. La puerta se abrió sin hacer ruido. La figura de Mateo apareció en el recibidor. Llevaba el mismo jersey de cachemira gris que cuando se fue, arrastrando la maleta plateada.
En su rostro se mezclaba el cansancio del viaje con la excitación mal disimulada del que está a punto de cobrar su presa. Sus movimientos eran lentos y sigilosos, sin un solo ruido superfluo, como un ladrón que se adentra en su propia trampa. Me vio. Pude sentir su mirada como dos focos clavados en mí. Se quedó paralizado, con una expresión de asombro e incomprensión. La escena que tenía ante él era completamente diferente a la que había imaginado. No había una mujer histérica gritando, ni un campo de batalla desordenado, ni el olor a sangre en el aire. Solo una esposa vestida con un elegante vestido de seda azul zafiro, maquillada, leyendo tranquilamente bajo la luz, como si simplemente esperara a un marido que volvía tarde de trabajar. Esta anomalía extrema magnificó la inquietud en su interior. Carmen, dijo, con la voz seca, a modo de sondeo. Levanté la cabeza lentamente, cerré el libro y le dediqué una sonrisa que podría calificarse de tierna. ¿Has vuelto? ¿Estás cansado del viaje? Mi calma, mi sonrisa, fueron como un martillazo en su corazón. El color desapareció de su rostro y, por instinto, retrocedió medio paso. Tú... ¿Cómo es que...? Balbuceó, señalándome, claramente sobrecargado de información. Justo en ese momento, desde el dormitorio principal llegó un gemido ahogado, vago e indistinto. El sonido era débil, pero fue como un trueno que disipó las dudas de Mateo, atrayendo toda su atención hacia la puerta cerrada. Encontraría una explicación lógica para mi extraña calma. Ah, la loca de dentro la ha asustado tanto, que se ha quedado en shock, y por eso finge estar tranquila. Me llevé el dedo índice a los labios, en un gesto universal de silencio. Luego señalé con la mirada hacia el dormitorio principal y, sin hacer ruido, articulé con los labios. Está dentro. Durmiendo. Mi actuación fue impecable. La de una esposa aterrorizada que intenta mantener la compostura. La última pizca de sospecha en los ojos de Mateo desapareció. Me asintió con una expresión compleja, una mezcla de compasión, determinación y arrogancia. Se agachó, caminó de puntillas, como un héroe a punto de cumplir su misión. Paso a paso, hacia la puerta que decidiría su destino. Sacó una llave de repuesto de su bolsillo. La llave giró en la cerradura con un suave chirrido metálico. En ese momento, mi corazón empezó a latir descontroladamente, no por nervios, sino por una cruel excitación ante el juicio final. La cerradura se abrió. Mateo respiró hondo, como para armarse de valor. Luego, empujó la puerta con fuerza. Creía que abría la puerta a la riqueza y la libertad. No sabía que detrás de esa puerta estaba el infierno. La habitación estaba a oscuras. Solo la tenue luz del salón se filtraba, dibujando la silueta de una persona en la cama. En el aire flotaba un ligero olor a desinfectante y el mismo aroma a citronela que yo llevaba. Todo parecía limpio y tranquilo. Mateo suspiró aliviado. Pensó que lo peor ya había pasado y que solo quedaba limpiar. Entró. Se dirigió directamente a la cama y, mirando la figura inmóvil, comenzó su tan ensayada actuación. Carmen. Gimió, cayendo de rodillas junto a la cama con un dolor desgarrador. La voz quebrada. Las lágrimas brotando al instante. ¿Qué te ha pasado? Despierta. Soy yo. He vuelto. Mientras gritaba, extendió la mano, como para tocar la mejilla de la persona en la cama y comprobar si aún respiraba. Sin embargo, justo cuando sus dedos estaban a punto de tocar la piel fría, la persona que dormía profundamente abrió los ojos de par en par. Sin previo aviso. ¿Y qué ojos eran aquellos? Turbios, desorbitados, inyectados en sangre, sin rastro de humanidad. Solo la locura y la agresividad primarias de una bestia. Mateo, aterrorizado por la repentina visión, soltó un grito y cayó hacia atrás, desplomándose en el suelo. Antes de que pudiera reaccionar, la figura demacrada de la cama, con una velocidad sobrehumana, como un depredador, saltó y se abalanzó sobre él con una precisión feroz. «Eres tú. Eres tú», gruñó la figura con una voz ronca y rota, una voz que Mateo conocía demasiado bien. Era su propia hermana. «Laura. Devuélveme a mi hijo. Te voy a matar a mordiscos». Laura, como un animal rabioso, abrió la boca, mostrando unos dientes amarillentos, y mordió con saña la cara de Mateo. La sangre brotó al instante. El dolor intenso y el terror absoluto dejaron su mente en blanco por un segundo. Luchó desesperadamente, golpeando y pateando, pero no pudo librarse de aquella criatura que, aunque delgada, poseía una fuerza monstruosa. «Suéltame». «¿Qué eres?» «Socorro. Socorro», gritaba aterrorizado,
sin reconocer en absoluto a esa loca con aspecto de demonio como su querida hermana. Mientras en el dormitorio principal se desarrollaba esta tragedia, yo, de pie en la puerta, levanté tranquilamente mi teléfono. En la pantalla, el punto rojo de grabación parpadeaba sin cesar. Miré a Mateo, que se retorcía en el suelo como un pez moribundo, extendiendo desesperadamente su mano hacia mí. «Carmen, ayúdame, llama a la policía». Di un paso lento hacia adelante y lo miré desde arriba, como a un animal atrapado en una trampa. Sonreí. Una sonrisa tierna y cruel. «Cariño». Mi voz era muy suave, pero fue como una cuchilla helada que se clavó en su cerebro confundido. «¿Por quién lloras? ¿A quién pides ayuda?» Mi voz no era alta, pero fue como un interruptor que detuvo por un segundo la sangrienta escena. El movimiento de Mateo se congeló. Levantó su rostro ensangrentado y me miró fijamente. La última chispa de esperanza en sus ojos se extinguió rápidamente, reemplazada por un miedo más profundo. Un terror que le caló hasta los huesos. Lo había entendido. Finalmente lo había entendido. Esto no era un accidente, ni una coincidencia. Era una trampa. Una red tendida por mí. La presa más inofensiva a sus ojos. «Tú», murmuró, con la voz temblorosa apenas audible. «Tú lo sabías todo». Claro que lo sabía. Di otro paso, apuntando la cámara de mi teléfono directamente a su rostro lleno de terror y desesperación. Y con calma, como si leyera una sentencia de muerte, empecé a enumerar sus crímenes. «Sé de tu deuda de más de 800.000 euros en apuestas. Sé que malversaste 300.000 de la empresa. Sé que necesitabas cobrar mi seguro de 2 millones de euros antes de volver a casa. O irías a la cárcel. Sé que compraste ese precursor de neurotoxina llamado aliento espectral en el mercado negro de Dubái porque es incoloro e inodoro, y puede simular perfectamente una enfermedad terminal. También sé que lo disfrazaste de saquitos antihumedad y lo colocaste en el armario del dormitorio principal. Incluso me dijiste que lo dejara allí, que no lo sacara, porque habías calculado que la dosis evaporada en medio mes sería la justa para dejarme en estado crítico, sin salvación». Cada una de mis palabras era como un martillazo en su corazón. En su rostro, la sangre y la desesperación se mezclaban en un cuadro grotesco. Quiso decir algo, pero las manos que apretaban su cuello se tensaron de repente, ahogando sus palabras en un estertor. Estimulada por mi voz, Laura, completamente fuera de sí, pareció pensar que le estaba disputando a su demonio. Soltó un grito desgarrador y volvió a morderle, esta vez en la oreja. Justo en ese momento, pulsé un acceso directo en mi teléfono. Al instante, del altavoz inteligente del salón, salió la voz clara del propio Mateo. «Carmen, escúchame, no te preocupes. Mi proyecto aquí está a punto de terminar. Volveré antes. Cuando llegue, te llevaré al mejor médico. Seguro que nos curamos». Aquella voz falsa, cariñosa y persuasiva, resonó en el dormitorio ensangrentado, sonando especialmente siniestra e irónica. El cuerpo de Mateo se quedó completamente rígido, como una estatua fulminada por un rayo, con la expresión de quien ve su mundo desmoronarse. La grabación continuó. Ahora con mi voz, entre sollozos, débil e indefensa. «Mateo, vuelve ya, no aguanto más. No puedo seguir en esta casa ni un día más». Y luego, su solemne promesa. «Carmen, por favor, no te vayas. Mañana cojo el primer vuelo, mañana mismo vuelvo. Espérame un día más, solo un día. ¿Vale?» Las pruebas, como una marea, lo hundieron por completo. Me miró. Miró la sonrisa fría y decidida de mi rostro. Y la luz de sus ojos se apagó. Finalmente se dio cuenta de que, desde el momento en que entró por esa puerta, había perdido. Y había perdido estrepitosamente. ¿Por qué?, logró articular con sus últimas fuerzas. ¿Por qué ella? Hasta el final, no entendía cómo su plan perfecto había acabado afectando a su propia hermana. «Ah, eso», respondí como si fuera la pregunta más simple del mundo, con un tono ligero. «Tienes que darle las gracias a tu madre. Fue ella quien insistió en que Laura, embarazada del heredero, se mudara a la mejor habitación, la que daba al sur. Intenté oponerme, pero no pude». Hice una pausa, apuntando la cámara a Laura, que seguía sobre él, en un estado de locura, y pronuncié, palabra por palabra, la verdad más cruel. «Así que, Mateo, has sido tú, con tus propias manos, quien ha convertido a tu hermana en tu conejillo de Indias». No fue como un hierro al rojo vivo clavado en sus nervios,
Soltó un grito de desesperación absoluta, un grito lleno de arrepentimiento, rabia y un odio infinito hacia mí. El demonio. En ese momento, desde la calle, se oyó el sonido de una sirena de policía, acercándose. Penetrante. Miré a Mateo y le dediqué una sonrisa que podría llamarse tierna. Cariño, ¿oyes eso? He llamado a la policía. En el momento en que abriste la puerta con tu llave, pulsé el botón de alerta. Pero no para salvarte. Guardé el teléfono, miré sus ojos desorbitados e inyectados en sangre y continué. Lo he hecho para presentar a mi testigo. Sospecho que mi marido, Mateo Moreno, para cobrar un cuantioso seguro, ha intentado asesinarme con un veneno de acción lenta. Y mi cuñada, Laura Moreno. Aunque ahora no puede hablar, su aspecto, sus síntomas, su ataque incesante hacia ti. Ella es el testigo más vivo, único e irrefutable de tu crimen. Un testigo mudo. La sirena de la policía estaba cada vez más cerca, cada vez más fuerte. Las luces azules y rojas parpadeaban a través de la ventana, iluminando su rostro ensangrentado y desesperado, como un demonio del infierno. Había perdido. Había perdido por mi profesionalidad, por la ignorancia y la codicia de su familia, y sobre todo, por su propia arrogancia. Creyó que lo tenía todo bajo control, sin saber que, desde el momento en que sacó esa caja gris, ya era una pieza en mi juego. Cuando la policía derribó la puerta y entró, se encontraron con esta escena. Un dormitorio caótico. Manchas de sangre por todas partes. Un hombre con el rostro desfigurado yaciendo moribundo en el suelo, y una mujer con aspecto de demonio sobre él, mordiéndolo salvajemente. Y yo, la dueña de la casa, vestida con un elegante vestido de seda azul zafiro, de pie a un lado, tranquila, como una observadora imparcial, grabando todo con claridad. Todos quedaron conmocionados por la surrealista escena. Aseguren la escena. Han llamado a una ambulancia. Fue el policía de mediana edad al mando quien reaccionó primero, dando órdenes a sus agentes. Varios policías jóvenes y personal médico entraron y con gran esfuerzo lograron separar a Laura, completamente fuera de sí, de encima de Mateo. Ella se resistía violentamente, emitiendo gruñidos animales, con una fuerza sorprendente. Finalmente, tuvieron que inyectarle un fuerte sedante para que se calmara, y poder llevársela en una camilla. Mateo también fue trasladado de urgencia al hospital. Tenía mordeduras y arañazos por todo el cuerpo. Pero lo peor eran las heridas de la cara, tan profundas que llegaban al hueso. Probablemente quedaría desfigurado de por vida. Mientras se lo llevaban, me miró con una expresión de odio y desesperación, moviendo los labios sin poder articular palabra. Le devolví la mirada con calma, hasta que la puerta de la ambulancia se cerró, ocultando su rostro odioso. La escena fue acordonada rápidamente, y yo, como única testigo y denunciante, fui llevada a la comisaría. Mientras tanto, Pilar, mi distinguida suegra, volvía a casa tarareando después de una tarde de cartas. Al ver el cordón policial y el ir y venir de agentes, se quedó paralizada. Cuando se enteró de que su hijo estaba en urgencias, y su hija había sido internada como una enferma mental, se derrumbó. Se tiró al suelo llorando y gritando: «Dios mío, ¿qué ha pasado? Mis hijos», cuando la policía la interrogó. Al principio intentó echarme toda la culpa, diciendo que yo era una gafe, que había traído la desgracia a su familia. Pero cuando el inspector le mostró el vídeo de vigilancia donde se la veía obligando a Laura a mudarse al dormitorio principal, se quedó sin palabras. Y entonces, la policía lanzó la segunda bomba. La muestra de los saquitos aromáticos del dormitorio principal había dado positivo en un compuesto químico altamente tóxico. El rostro de Pilar se puso blanco como el papel. Empezó a temblar. «No puede ser. No puede ser», murmuraba. «Eso es algo bueno que Mateo trajo del extranjero. Era para Carmen. ¿Cómo va a ser venenoso?». Aquellas palabras inocentes fueron su confesión más letal. En la sala de interrogatorios, bajo la luz blanca, no sentía ninguna tensión. Puse sobre la mesa el teléfono, el USB con todas las pruebas, y el grueso expediente que había preparado. Miré al experimentado policía y le dije con voz tranquila y clara: «Antes de empezar mi declaración, les sugiero que vean esto. Será más objetivo y convincente que mis palabras». Durante las siguientes horas, colaboré con la policía, relatando de forma detallada, objetiva, e incluso con el justo toque de miedo retrospectivo y conmoción, la historia que había tejido. Conté cómo descubrí los problemas financieros de mi marido, cómo pensé erróneamente que solo era una infidelidad,
y por eso contacté a una abogada. Conté cómo mi suegra se apoderó del dormitorio principal y cómo yo, por mantener la paz, cedí una y otra vez. Conté cómo mi cuñada fue perdiendo la razón y cómo mi suegra y yo, en nuestra ignorancia, pensamos que estaba poseída o que eran síntomas del embarazo. Finalmente, conté mi miedo, mi impotencia, y cómo, en el momento en que mi marido volvió y abrió la puerta del dormitorio, até todos los cabos, y me di cuenta de que podría ser un asesinato premeditado, y llamé a la policía para protegerme. Mi declaración, junto con los vídeos, las grabaciones de llamadas y los irrefutables informes financieros, formaron un círculo lógico perfecto. La policía creó rápidamente un equipo de investigación. Encontraron el historial de compra de productos químicos y las búsquedas sobre toxicología en el ordenador y el teléfono de Mateo. Hallaron pruebas de sus enormes deudas de juego en Macao. Contactaron a mi abogada, Sofía, y obtuvieron el detallado informe de patrimonio. Las pruebas eran abrumadoras. Pilar, al saber que su hijo, para pagar sus deudas, había intentado envenenar a su nuera pero había acabado dañando a su propia hija, se volvió completamente loca. En la comisaría, me golpeaba y me insultaba, llamándome demonio, diciendo que yo había planeado la ruina de su familia. Su histeria, sus acusaciones, ante las frías pruebas, resultaban patéticas. De hecho, demostraban hasta qué punto su familia me había oprimido, llevándome a llamar a la policía en lugar de pedirles ayuda. Una escena de perros devorándose entre sí se representó vívidamente en la comisaría. Y yo, de principio a fin, fui la víctima más inocente y lamentable. El resto del caso se desarrolló con más facilidad de lo que esperaba. Mateo sobrevivió, pero su rostro quedó completamente desfigurado. Y lo más importante, ante las pruebas, todas sus excusas se desmoronaron. Intentó acusarme a mí y a Sofía de conspirar contra él, pero la policía demostró rápidamente que mi contacto con Sofía fue muy posterior a la compra del veneno y a su viaje de negocios. Mi encargo inicial a ella se limitaba a la división de bienes y a la recopilación de pruebas de infidelidad. Todo era lógico. Yo solo era una mujer normal que, al intuir una crisis matrimonial, buscaba protegerse. El golpe de gracia fue el análisis de sangre de Laura. En su cuerpo se encontraron altas concentraciones de la neurotoxina, coincidiendo exactamente con los resultados de mi laboratorio. El diagnóstico médico fue que la toxina había causado un daño cerebral y neurológico permanente e irreversible. Pasaría el resto de su vida postrada en una cama, con la mente nublada. El bebé que esperaba, el heredero que Pilar tanto anhelaba, se perdió al segundo día de su ingreso debido al deterioro de la madre. Aunque no hubo muertes, la gravedad de los hechos era extrema. Todo estaba decidido. Mateo fue acusado de intento de asesinato, intento de estafa al seguro y lesiones graves. Dadas las circunstancias agravantes, la crueldad de sus actos y su falta de arrepentimiento, fue condenado a prisión permanente revisable. Me contaron que en el tribunal, cuando el juez dictó sentencia, no miró a nadie más que a mí. El odio en sus ojos era como si quisiera devorarme. Le devolví una mirada tranquila, casi compasiva. No porque lo mereciera, sino porque había cosechado lo que sembró. Pilar, aunque no fue acusada penalmente, quedó destrozada. Con su hijo en la cárcel y su hija convertida en una persona dependiente, vendió su casa del pueblo para pagar los gastos médicos y se mudó a un sótano cerca del hospital, viviendo de trabajos precarios y recogiendo chatarra. La suegra que una vez fue tan arrogante, envejeció 20 años en una noche. Yo, después de firmar el acuerdo de divorcio y la división de bienes, me desvinculé por completo de aquel drama. Como parte inocente y víctima directa, me adjudicaron la casa y la mayor parte de los bienes gananciales. La casa que Mateo había comprado antes del matrimonio, al demostrarse que había usado ingresos gananciales para pagar la hipoteca, también me fue concedida como indemnización. Sin dudarlo, puse las dos propiedades en venta a un precio por debajo del mercado. Necesitaba el dinero, pero más aún necesitaba romper con el pasado. Renuncié a mi trabajo bien remunerado pero lleno de recuerdos opresivos. El día que me fui, el vicepresidente que siempre me había valorado, me llamó a su despacho. «Carmen, ¿de verdad has decidido irte?», me preguntó con pesar. «La empresa puede darte unas vacaciones más largas, o trasladarte a otra ciudad. No queremos perder a un talento como tú». Negué con la cabeza y sonreí. «Agradezco su oferta, pero necesito un nuevo comienzo. Uno completamente desvinculado de todo y de todos en el pasado». No insistió más. Nos dimos la mano y solo dijo: «Si algún día quieres volver,
Las puertas siempre estarán abiertas. Una vez solucionado todo, me tomé unas largas vacaciones. No fui a ningún destino turístico famoso, sino que volví a mi pueblo natal, una pequeña localidad en Galicia. Me quedé en la vieja casa familiar durante medio mes. Cada día me despertaba sin despertador. Paseaba por el mercado. Charlaba con las vecinas. O caminaba por las calles empedradas hasta el río, para ver el atardecer sobre el viejo puente cubierto. El odio, la ira y el resentimiento que me habían oprimido, se fueron disipando en aquellos días de calma. Empecé a replantearme mi futuro. Mi vida no podía reducirse al placer de la venganza. El fin de una relación tóxica no es una destrucción, sino el comienzo de un renacimiento. Tenía que reencontrar a la verdadera Carmen Vega, la que, antes de conocer a Mateo, estaba llena de pasión por la vida y por su profesión. Durante esos días, lo que más hice fue reorganizar mis apuntes profesionales y datos de experimentos pasados. En aquellas fórmulas químicas y gráficos, reencontré el orden y la fuerza interior. Una tarde, recibí una llamada de mi antiguo jefe. Me dijo que la propuesta de proyecto sobre evaluación de riesgos de seguridad en el hogar y pruebas rápidas que yo había presentado internamente había sido aprobada por unanimidad por el Consejo de Administración. Carmen, su voz sonaba excitada. El Consejo ha decidido crear una filial independiente para este negocio. Y todos coinciden en que eres la candidata perfecta para ser la CEO. ¿Te gustaría volver? Sostuve el teléfono en silencio durante un largo rato. Fuera, caía la lluvia fina típica de Galicia, golpeando el tejado con un sonido rítmico. Pensé que nunca volvería a la ciudad que tanto daño me había hecho, pero ahora, una nueva oportunidad se presentaba ante mí. Este proyecto era la conclusión a la que había llegado después de reflexionar una y otra vez en mis días más oscuros. La vida moderna está llena de riesgos químicos invisibles, disfrazados de seguridad, y los consumidores carecen de los conocimientos y medios para detectarlos. A menudo, cuando el daño ya está hecho, es demasiado tarde. Yo podía cambiar eso. Mi profesión, mi experiencia, me daban la responsabilidad y la capacidad de construir un cortafuegos para proteger a muchas personas que, como yo, confiaban ciegamente en sus seres queridos y en su entorno. Acepto. Le dije al teléfono, con una voz clara y firme. Un mes después, regresé a aquella ciudad familiar. No volví a mi antiguo círculo. Con el dinero de la venta de las casas, compré un ático en una nueva zona de desarrollo, cerca de la empresa, con una terraza desde la que se veía toda la ciudad. Diseñé la decoración yo misma. Minimalista, espaciosa, sin adornos superfluos. Monté un pequeño laboratorio casero con los equipos de prueba portátiles más avanzados. Mi vida volvió a ser ajetreada y plena. Como CEO de la nueva empresa, empecé desde cero. Formé un equipo. Desarrollé productos. Abrí mercados. Nuestro primer producto fue un dispositivo doméstico, que podía medir rápidamente los niveles de gases tóxicos como el formaldehído, el benceno y los compuestos orgánicos volátiles, con una precisión muy superior a la de productos similares. Gracias a su base profesional y a la exactitud de los datos, fue un éxito inmediato. Pronto lanzamos servicios de pruebas especializados para cosméticos, productos para bebés y materiales en contacto con alimentos. Mi empresa se convirtió en un referente en el sector de la salud y el consumo de calidad. Mi fama creció. Empecé a dar entrevistas a medios económicos. Mi foto apareció en portadas de revistas de negocios. Me llamaban la guardiana de la seguridad del hogar, la empresaria que cambió vidas con fórmulas químicas. En una entrevista, una joven periodista me preguntó con cautela: «Señora Vega, sabemos que ha pasado por una experiencia difícil. ¿Qué le dio fuerzas para superarlo y llegar a donde está hoy?» La miré, sonreí y tomé un sorbo de mi café. Lo que me sostuvo no fue el odio. Fue mi profesionalidad. Dejé la taza y, mirando a la cámara, dije, palabra por palabra: cuando tu mundo se derrumba, las emociones no solucionan nada. Lo único que puede hacer que te levantes de nuevo es tu conocimiento, tus habilidades, tu profesionalidad. Es como un bisturí que te permite extirpar con precisión la podredumbre y los tumores de tu vida. Y también es tu armadura la que te protegerá en el futuro para que puedas avanzar sin miedo. Aquella entrevista tuvo una gran repercusión. Mi frase, «La profesionalidad es el último escudo de una mujer», se convirtió en un lema para muchas mujeres urbanas. Ya no me interesaba ninguna noticia sobre la familia de Mateo. Para mí, eran como los residuos químicos no conformes que solía gestionar.
sellados, neutralizados y arrojados al vertedero de la memoria. Pagaron el precio que debían. Y yo obtuve el renacimiento que merecía. Las primeras vacaciones de primavera, después de que la empresa se consolidara, me tomé 10 días libres. No fui a ningún destino turístico conocido. Volé sola a los Alpes suizos. Alquilé un todoterreno y conduje por puertos de montaña, rodeada de picos nevados, lagos y prados. Un paisaje majestuoso y puro se desplegaba ante mí como una película sin fin. Hice parapente desde miles de metros de altura, contemplando el valle a mis pies. El viento silbaba en mis oídos, y la sensación de ingravidez me hizo olvidarlo todo. Cuando mis pies tocaron tierra firme de nuevo, sentí una ligereza y una alegría de renacimiento que nunca antes había experimentado. Hice senderismo por un bosque húmedo, donde el aire olía a tierra mojada y a la nueva vida que surge de la descomposición. Era el aroma más puro y primitivo de la naturaleza. Respiré hondo, sintiendo como cada célula de mis pulmones se purificaba con aquel aire limpio. El último día, en un restaurante con vistas a un lago, pedí una botella de un buen vino blanco. El sol poniente teñía el agua de un dorado brillante, y las montañas lejanas se veían de un suave color rosado. Mientras disfrutaba del vino y del paisaje, una voz familiar pero inesperada sonó detrás de mí. «Carmen, me diré». Un hombre con una chaqueta de montaña y una enorme mochila me miraba con incertidumbre. Tenía la piel bronceada, una sonrisa franca y los ojos brillantes. Era Marcos, mi antiguo compañero de la universidad, el que me había ayudado a descubrir la verdad sobre Mateo. «Marcos. Qué casualidad. ¿Tú también de vacaciones?», le dije, sorprendida. «Sí. Acabo de volver de una travesía». Sonrió y se sentó frente a mí. «Qué pequeño es el mundo. No esperaba encontrarte aquí. Estás fantástica». En su mirada no había curiosidad ni compasión, solo la sincera admiración de un viejo amigo. «Tú también estás muy bien». Levanté mi copa. «Todavía no te he dado las gracias como es debido. Sin ti, quizás no habría salido de aquello tan fácilmente». «No digas eso. Solo hice lo que tenía que hacer». Llamó al camarero para pedir una copa. «Te sirvo un poco de vino. La que realmente te sacó de ahí fuiste tú misma. Vi tu entrevista. Lo dijiste muy bien. La profesionalidad es el último escudo de una mujer». Nos miramos, sonreímos y brindamos. Esa noche hablamos mucho. De anécdotas de la universidad, de nuestros trabajos actuales, de planes de futuro. No mencionamos a Mateo, ni aquel pasado insoportable. Aquello ya había pasado, como el vino de ayer, del que solo queda un vago regusto. Al despedirnos, me miró seriamente y dijo: «Carmen, te mereces lo mejor. No dejes que el pasado se convierta en una cadena para tu futuro». Asentí. Lo sé. De vuelta en el hotel, de pie en la terraza, miré el cielo estrellado. El cielo nocturno de los Alpes era increíblemente claro, como un terciopelo negro salpicado de diamantes. Mi teléfono vibró. Era un mensaje del director de tecnología de mi empresa. El algoritmo central del dispositivo de análisis de aire de segunda generación que estábamos desarrollando había logrado un avance crucial. La precisión de las pruebas sería comparable a la de un laboratorio profesional. Miré el mensaje y una sonrisa se dibujó en mis labios. Tenía tantas cosas importantes que hacer en mi vida, tantos paisajes hermosos que ver, tantas personas excelentes que conocer. Abrí el álbum de fotos de mi teléfono y fui hasta el final. Allí todavía guardaba una foto de mi boda con Mateo. En la foto, yo sonreía con timidez, con los ojos llenos de ilusión por el futuro. La miré en silencio durante unos segundos y luego pulsé el botón de eliminar. Apareció un cuadro de diálogo. ¿Confirmar eliminación permanente de esta foto? Sin dudarlo, pulsé confirmar. Hay venenos que solo se pueden curar extirpando la carne podrida. Hay recuerdos que solo se pueden borrar por completo para dar la bienvenida a un renacimiento. Apagué el teléfono y respiré hondo el aire frío del hemisferio norte. Ya no olía a almendras amargas, solo a libertad, a hierba fresca. Las cenizas se habían disipado, y yo había renacido de mis huesos. Ahora estaba limpia. Mi guerra había terminado, pero mi vida acababa de empezar.